Sí, después les puedo subir el link y pueden ustedes, si necesitan revisar alguna cuestión, acceder al video. Como lo estoy haciendo desde mi cuenta de ABC, no desde la cuenta personal, en algún momento, cuando quieran acceder al video, les va a pedir autorización y yo los tengo que autorizar para que puedan ver el video. Bien, entonces, dicho esto de la organización del cronograma, presentado un poco el espacio, insisto, las herramientas que aporta la didáctica 2 son herramientas útiles para todo el desarrollo profesional, para la práctica, para el quehacer. No les voy a mentir, van a pasar gran parte de su vida planificando. En principio serán más horas, serán los fines de semana, serán tardes, noches, y después con la práctica, ya haciéndose un poco un repositorio de propuestas de enseñanza, van a ir un poco tomando esas propuestas y modificándolas de acuerdo a las características de cada grupo. Me pasa, y ojalá les suceda a ustedes también, que cada primer clase con cada grupo es un encuentro que genera un cierto cosquilleo. Yo ahora estoy ansiosa, nerviosa y con un montón de cuestiones que tienen que ver con es un nuevo grupo, es una nueva experiencia, y esto maravilloso que tiene la docencia de que cada encuentro, cada reunión, cada clase es única, ¿sí? Lo que no quita que tenga que ser pensada con anterioridad, ¿sí? Obviamente, antes de sentarme, acá está mi propuesta, mi planificación para la clase de hoy, y es lo que esperamos que cada uno de ustedes también realice. Insisto con esto, conocemos de antemano el trabajo, pero eso no quiere decir que podamos improvisar. Como buenos profesionales de la educación, hay ciertas decisiones que tenemos que tomar, y esas decisiones tienen que estar fundamentadas y tienen que poder permitirnos corrernos un poco del lugar tradicional. Como para empezar, quiero presentarles unas afirmaciones y que ustedes me puedan comentar si consideran que estas afirmaciones son mitos o verdades. Lo charlamos. Yo cuando haga la presentación, como es un PowerPoint y les voy a compartir mi pantalla, dejo de verlos, así que solo los voy a escuchar. Simplemente habilitan el micrófono para comentar lo que quieran comentar. Y después cierro la presentación y seguimos charlando y comento algunas cuestiones de la clase 1. Entonces, ahora voy a presentarles esta presentación, voy a compartir. Bueno, bien. A ver, ¿qué me dicen acerca de esta afirmación? Si es verdad o es falso o es mito, verdad o mito. Una buena clase de ciencias es aquella que aporta al alumnado conocimiento científico de valor. ¿Qué me dicen respecto a esta afirmación? ¿Es válida? ¿No es válida? ¿Tiene algo de cierto? ¿No tiene algo de cierto? ¿No es verdad? ¿Es un mito? Los escucho. Para mí, perdón, profe, no puedo activarla. Igual no se veía. No, no sé. Para mí tiene algo de cierto, pero igualmente ese conocimiento científico tiene que ser valor también contextualizado en dónde se encuentra la persona. Hay ciertos saberes científicos que por ahí no tienen mucho que ver con el contexto, con el grupo o según dónde se dé. Bien, y de hecho mi pregunta es, ¿nosotros enseñamos conocimiento científico puro en las aulas? No, una representación. Exacto, bien. Nosotros lo que vamos a trabajar es con conocimiento escolar, ¿sí? Que es una transformación adaptativa de ese conocimiento científico. Ese conocimiento científico es nuestra fuente, pero va a sufrir las transformaciones necesarias para llegar a las aulas. Y es muy cierto lo que decís. Lo que puede resultar significativo en un contexto puede no serlo en otro. Lo que puede resultar útil o aplicable en un contexto puede no serlo en otro. Entonces, ¿qué es una buena clase de ciencias? ¿Podemos llegar a responder eso? Eh, Vamos a verlo a lo largo de la cursada. Vamos con una segunda afirmación. Enseñar algo es fácil. Para ello basta con saber medianamente lo que hay que enseñar, porque siempre será más que de lo que los alumnos saben. ¿Mito? ¿Verdad? ¿Qué se escucha? Es un mito, porque a veces los alumnos pueden tener algún conocimiento mayor que nosotros, y por eso es que nosotros también aprendemos de los alumnos, y que no solo con saber.
Por supuesto, el aprendizaje, un buen docente nunca deja de aprender, chicos. Y muchas veces ese aprendizaje viene por parte de los estudiantes. Perdón, Eh, pero sí, no solo es el aprendizaje mutuo, sino es el saber, el enseñar y transmitir ese aprendizaje, porque a veces creo que uno no ve o quiere implementarlo de una manera al cual al alumno no le llega y tiene que adaptar enseñar a cómo uno puede comprender. Porque ha pasado, creo que a todos nos ha pasado de saber de que algún compañero por ahí no entiende la metodología del profesor y le tratamos de explicar con una metodología distinta a la que uno enseña. bien. Y también ha pasado, esta afirmación a mí me remite mucho a una convocatoria que hubo unos años atrás, a principio del ciclo escolar, cuando en una situación de paro docente se convocaba a voluntarios que puedan ir a las aulas, ¿no? Decían, bueno, yo me ofrezco, soy veterinario, me ofrezco para enseñar biología, soy astronauta, me ofrezco para enseñar astronomía, soy cocinero, me ofrezco, cuando de algún modo se desmerecía el rol docente y lo que implica enseñar, ¿sí? Yo puedo, como decíamos recién, yo puedo ser excelente en biología, puedo tener un 10 en biología, pero distinto es poder lograr que otro aprenda sobre biología a partir de lo que yo enseño. Entonces, muy bien, chicos, esta afirmación es uno de esos mitos y es una de esas cuestiones como de sentido común que circulan en el colectivo, en el imaginario de la sociedad, de que, bueno, los profes estudian un poquito y luego lo enseñan, total, eso es fácil. Para nada, les puedo asegurar que enseñar algo es una de las tareas más difíciles, no solo porque obviamente vamos a estar en constante aprendizaje y no solo vamos a enseñar, sino también aprender, sino porque, como decían recién, cada individuo es único, cada persona va a tener su propio estilo y ritmo de aprendizaje, entonces lo que para uno es útil no lo será para otro. Otra afirmación. Si yo como docente transmito bien la ciencia, el estudiante esforzándose aprenderá, a no ser que tenga algún problema. Se vincula mucho a lo que veníamos diciendo. A ver si alguno... No, falso. O sea, no por ser docente uno va a saber transmitir bien, porque primero el alumno no es que tiene un problema, sino que hay que buscar la manera de que el alumno entienda lo que uno quiere explicar. No por tener capaz algún problema o en todo caso de lo que sea, significa que no va a aprender. Bien, y tenemos que poder romper ese concepto unificado de enseñanza, aprendizaje, como si se tratase de lo mismo. Por un lado tenemos el proceso de enseñanza, por otro lado tenemos el proceso de aprendizaje. No siempre que uno enseña y el otro aprende, si bien son procesos que están vinculados y que están relacionados, la enseñanza no es garantía de aprendizaje, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que empezar a revisar esa cuestión. Cuarta afirmación. La realización de un experimento enseña por sí mismo. ¿Mito o verdad? Mito. Mito. Bien, ¿por qué es un mito? Y porque hacer un experimento no te garantiza que sí enseña. Por ahí lo haces, pero el alumno no entiende la metodología del experimento. Bien, o termina con una idea errónea. Recuerdo una experiencia en donde la intención del docente era trabajar soluciones y extracción de pigmentos y como propuesta muy interesante genera poder hacer tinturas sobre tela y hacer remeras estilo batik. Y entonces cuando esos niños llegan a sus casas y la familia pregunta qué aprendieron, la respuesta de los chicos fue, bueno, aprendimos a hacer remeras, pero en realidad la intención del docente no era la realización de las remeras, sino el trabajo con soluciones, concentraciones, pigmentos. Y entonces el hacer por hacer no es garantía. Y acá quiero resaltar una cuestión. Las actividades... Profe, Sí.
Lo que yo quería acotar era que quizás las experiencias, o sea, cuando uno realiza un experimento en clase, quizás sí le puede ayudar al alumno a que descubriendo cosas, como dijo usted, haciendo el tipo de remeras, puede llegar a no facilitar, pero a que al ver lo que ocurre, hacer el experimento, puede llegar a ser una ayuda de comprendimiento. Sí, por supuesto, sí, sí. Y de hecho, hay que hacer experiencias. ¿Por qué? Porque son las actividades de ciencias, o sea, no las encontramos en otras áreas, no las encontramos en lenguaje, no las encontramos en matemática, no las encontramos no sé, en literatura. El trabajo experimental es un tipo de actividad característico de nuestra área. Entonces, eh, acá con Es como esta que los clase, incentiva, como sí, que los incentiva o le despierta la curiosidad. Entonces es como que al realizar a veces la clase de ciencia en algunos chicos es como que les genera, como que se aburren. Entonces uno, poniendo en práctica este experimento, es como que a ellos los incentiva, le da curiosidad, entonces como que los motiva un poquito más. Quizás eso sí puede ser como una ayuda para la sí, enseñanza. sí, y coincido plenamente. Esta expresión un poco remite a que se pasó tal vez en algún momento de una enseñanza meramente tipo magistral, conceptual, el docente explicando, a ir todas las clases al laboratorio y hacer por hacer, y entonces hay que encontrar un punto medio en donde realmente la realización de una experiencia, de un experimento, de un trabajo de observación, un trabajo de campo, sea funcional a los propósitos que tenga el docente y a lo que pretende enseñar. Que tenemos que hacer, bueno, ahora les voy a contar por qué estas afirmaciones, ¿no? Porque de algún modo organizan la cátedra. ¿Que tenemos que hacer experimentos? Sí, en clases de ciencias. Es nuestro caballito de batalla, nuestra actividad estrella. Que vamos a esperar que por sí solo el experimento enseñe, no. Tenemos que estar nosotros ahí como docentes generando ese andamiaje necesario para la construcción del conocimiento. Esto también como para pensar que no es tan fácil el trabajo en ciencias. Y la última afirmación. El profesor o la profesora estará seguro de que el alumnado ha comprendido su explicación si el alumno responde correctamente el examen. ¿Mito o verdad? Mito, porque se Mito. puede agarrar y aprender las cosas de memoria. Tal Claro. cual. Bien, tal. Porque ¿Quién no lo ha hecho? ¿No? Claro, es como estudiar todo un texto de memoria y en algún momento, si se presenta la pregunta, contestar solamente por el tema de que te aprendiste de memoria eso. Pero quizás si lo tenés que aplicar o dar un tipo de ejemplo, no lo sabes hacer porque simplemente estudiaste de memoria y contestaste una respuesta y nada más, como para aprobar el examen. Nosotros como estudiantes tenemos las habilidades como para poder detectar qué tipo de respuesta espera el profesor, cómo tengo que responder y tratar de gastar el mínimo de energía. Entonces muchas veces una respuesta correcta en un examen no es sinónimo de que se ha logrado el aprendizaje. ¿Cuándo podemos estar de algún modo conformes con nuestro trabajo? Cuando ese aprendizaje que esperamos puede ser llevado a otro contexto. Cuando el alumno, el conocimiento que adquiere en el aula, lo pueda aplicar a otra situación fuera del aula, ¿sí? Porque entonces ahí cobra sentido lo que estamos haciendo. Y imaginen, en una situación como la que estamos viviendo, yo me pregunto mucho y me cuestiono, yo hace 15 años que estoy en las aulas y mi cuestionamiento es qué estamos enseñando para que hoy en plena pandemia existan personas que descrean de las vacunas o consideren que por a través de una vacuna se puede inyectar un microchip y controlar a la población y así una cantidad de cuestiones que tienen que ver con qué pasó en las aulas de ciencias de esas personas que hoy sostienen estas cuestiones. Entonces, cuando me encuentro con alumnos que cuentan que el trabajo que se realizó en la clase les sirvió, no sé, para mejor emprender su huerta, que por ahí una madre puede identificar que un remedio, una concentración al tanto por ciento significa esto, significa lo otro, que puedan tomar mejores decisiones con respecto a la salud, al ambiente, a la alimentación, ahí es cuando nuestro trabajo cobra sentido y hemos logrado esto que esperamos, ¿no? Ese aprendizaje que esperamos en los estudiantes.
Las 5 afirmaciones, ¿sí? que pasamos recién son todas mitos y son todas cuestiones que circulan, como les decía, en el imaginario de la sociedad, ¿no? Esto de, hiciste bien el examen, listo, aprendiste. Bueno, ya está, hiciste un experimento, ya está. No, enseñar esto es fácil, son todos mitos. Y de algún modo se los presento porque en cubiertas aparecen las preguntas que organizan la cursada y las preguntas que ustedes van a responder cuando se presenten en la instancia de final. Esta es una materia que tiene final, no es promocionable, y justamente lo van a organizar en torno a una serie de preguntas que son preguntas que implícitamente están. Mejor sería explicitarlas. Cuando ustedes, como docentes, se sientan a pensar una clase, a pensar una unidad, van a preguntarse, bueno, ¿qué voy a enseñar? ¿Sí? Aparece el qué de la enseñanza. Voy a enseñar esto. Bueno, ¿y a quiénes voy a enseñar? ¿Sí? Entonces ahí aparece la diversidad de alumnos, de estilos de aprendizaje. ¿Para qué voy a enseñar esto? ¿Sí? ¿Con qué intencionalidad? ¿Para qué voy a enseñar sobre vacunas? ¿Para qué voy a enseñar sobre el sistema inmunológico? ¿Para qué voy a enseñar sobre ondas? ¿Para qué voy a enseñar sobre soluciones? ¿Para qué? ¿Qué sentido quiero aportar para este estudiante? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Sí? ¿Qué estrategias metodológicas voy a utilizar? ¿Con qué voy a enseñar? ¿Qué recursos? ¿Cuándo lo voy a enseñar? ¿Antes de este tema? ¿Después? ¿A continuación? ¿En mayo? ¿En diciembre? Cuando ya adquirieron este conocimiento. Y luego también nos preguntamos con respecto a qué voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar y para qué voy a evaluar. Entonces, estas preguntas, el para qué, el qué, el con qué, el cómo, el cuándo, enseñar y se repite para evaluar, son las preguntas que organizan la cursada y la didáctica 2. Nosotros vamos a ir dando respuesta a cada una de estas preguntas con diferentes bibliografías, vamos a ir realizando distintos trabajos y finalizado el año, cuando ustedes se presenten al final, van a tener que responder. ¿Para qué enseñamos? Enseñamos para esto, lo otro. Antiguamente se enseñaba con esta intencionalidad, en la actualidad tenemos este enfoque. ¿Cómo enseñamos? Uy, una de las posibilidades es esta es otra. A ver, son primeros esbozos de respuestas, no tenemos las respuestas a todas estas preguntas. Si algo que caracteriza, y acá ya metiéndome en la primera clase, en la clase 1, la clase 1 es sobre el estatus de la didáctica de las ciencias. Esto significa, a ver, esta disciplina que hoy ustedes están cursando, ¿cómo lo ubicamos? ¿Está al nivel de la química? ¿Está al nivel de la sociología? ¿Está al nivel de una didáctica general? ¿Por qué se originó? ¿Cuál es el motivo de tener una didáctica especial? ¿Por qué no es lo mismo la enseñanza de la matemática que la enseñanza de las ciencias naturales que la enseñanza de la literatura? ¿Sí? ¿Puedo utilizar herramientas comunes? Sí, por supuesto, pero tiene su especificidad, ¿sí? Enseñar, por ejemplo, sobre entidades microscópicas, enseñar sobre modelos, no sé, el modelo atómico, no es lo mismo que enseñar sobre, no sé, números o literatura o arte. Digo, la ciencia merece un capítulo aparte. En un principio, quienes se dedicaban a la enseñanza provenían de las disciplinas, y por otro lado estaban quienes aportaban desde la psicología, la filosofía, la historia, y en ese encuentro desde las ciencias naturales y las ciencias sociales es que surge la didáctica de las ciencias naturales. Ese primer texto que les comparto es el texto de Tricarico, ¿sí? Que es sobre cuál es el estatus. Menciona a un autor muy conocido que es Toulmin. Toulmin hace una clasificación de las disciplinas en función a unos criterios, y finalizando el texto van a encontrar en qué condición se encuentra la didáctica de las ciencias. Si es una disciplina consolidada, si es una disciplina emergente, si es una disciplina en etapa de consolidación. El segundo texto con el que se encuentran es el texto de Rebeca Nijovic sobre las buenas preguntas. Tanto Tricarico como Nijovic son autores argentinos. Tricarico, especialista en enseñanza de las ciencias, y Nijovic en didáctica general, ¿no? Pero esto de las buenas preguntas tiene que ver con esto de que los docentes hacemos muchas preguntas y los estudiantes responden mucho, a veces de manera automática, como ya lo hablamos, a veces con mayor grado de profundización,
Pero es interesante que acá nos planteemos cómo estamos preguntando. Y ahí que la propuesta, en este caso, para esta primera clase, es que en lugar de mi lugar docente hacer las preguntas sobre el estatus de la didáctica de las ciencias, sean ustedes quienes tengan que hacer las preguntas. ¿Sí? Yo no les voy a preguntar, ¿cuándo se originó bla, bla, bla? No, ustedes van a hacer las preguntas. De todas las, cuando lean el texto de Annie Horowitz, que es un texto dinámico, llevadero, porque hace unas clasificaciones y da ejemplos y demás, van a encontrar que hay diferentes criterios para clasificar a las preguntas. Nosotros vamos a utilizar el criterio que es según el nivel de conocimiento. ¿Sí? Entonces, según el nivel de conocimiento, vamos a encontrarnos con preguntas sencillas, preguntas de comprensión, preguntas de orden cognitivo superior y preguntas metacognitivas. Esas son las categorías dentro de este criterio, según el nivel de pensamiento. La propuesta es que ustedes puedan generar 4 preguntas, una de cada uno de estos tipos, sobre el texto de Tricarico, es decir, sobre el texto de estatus de la didáctica de las ciencias. Esas preguntas ustedes las van a resolver en sus carpetas, en sus cuadernos, en sus libretas, en sus computadoras, en sus celulares, en sus borradores. ¿Bien? Luego van a elegir una de ellas y la van a llevar al foro para que otro compañero pueda responder. Entonces van a estar haciendo el doble juego, el de generar preguntas y a su vez el de dar respuesta a alguna de las preguntas de sus compañeros. Salvo el que primero ingresa al foro, que solo va a tener que formular la pregunta. ¿Sí? Y después también, en cuanto a la organización del foro, tal vez aparecen todas las preguntas con respuestas. Como tienen toda esta semana de trabajo, esperen unos días si quieren poder encontrar alguna para responder o demás. Si todos participan, todos van a tener su posibilidad de generar su pregunta y a su vez generar su respuesta. La idea es que sí, que todos participen. De todos modos, yo voy a estar ingresando y voy a estar moderando y voy a estar sugiriendo algunas modificaciones si el tipo de pregunta formulada no se corresponde con el tipo, si no se orienta con el texto y demás. Estén atentos que... Estoy buscando mis apuntes, si me ven revisando los cuadernos, porque así estoy segura de que les estoy indicando todo. A ver, un segundito. Acá estamos. Bien. Luego, esta aclaración. En la clase hay un cuadrito con los tipos de preguntas y algunos ejemplos. Pero ahora a modo de repaso. Una pregunta sencilla es una pregunta de respuesta breve, ¿sí? Y que encuentro el dato en el texto. ¿Cuándo se fundó el INEF? Punto. ¿Sí? Hay una fecha, lo busco, es el tipo de preguntas que solemos encontrar que formulan los docentes. La idea es que uno vaya avanzando de nivel. En un segundo nivel tenemos las preguntas de comprensión, cuando buscamos relacionar, cuando buscamos comparar, cuando buscamos clasificar. ¿Qué similitudes y diferencias hay entre las ciencias naturales y las ciencias sociales? ¿Sí? Ahí implica un análisis de las características de las naturales, un análisis de las características de las sociales y la posibilidad de comparación. Esa sería una pregunta de comprensión. Una pregunta de orden cognitivo superior, que sería el tercer nivel, es aquella pregunta que a mí me lleva a predecir, hipotetizar, evaluar, realizar una crítica, interpretar. Entonces, por ejemplo, podría pensar, ¿cuáles son los obstáculos que ustedes encuentran como estudiantes para el desarrollo de la materia? O cuáles son, ¿sí? Algo que no lo encuentro en el texto, no resulta de la simple comparación, clasificación y relación, sino que tiene que ver con un análisis más profundo. Y la cuarta categoría, que está muy vinculada a esta nueva forma de evaluar, que de hecho, evaluación es nuestra frutilla del postre de esta cursada, porque vamos a cambiar el chip que tenemos de evaluación por uno nuevo, y lo empezamos desde ahora. Por más de que no lo teoricemos todavía, empezamos a ver la evaluación de otro modo. Las preguntas metacognitivas, que son las del cuarto nivel,
son las que a mí me llevan a pensar de qué manera aprendo. ¿Cómo estoy aprendiendo? ¿Qué cosas hago? ¿Qué cosas no hago? ¿Qué dificultades tengo? Por ejemplo, no sé, de este texto, una pregunta metacognitiva podría ser, cuando te encontrás con X concepto, X palabra y no lo comprendes, ¿qué haces con eso? ¿Seguís la lectura? ¿Lo buscás en el diccionario? ¿Buscás la definición por contexto? ¿Preguntás a la docente? ¿O qué tipo de lectura realicé del material? ¿O qué es lo que no termino de entender? Y si no termino de entender frente a una primera lectura, ¿cómo lo hago? Todo aquello que a mí me permite reconstruir mi camino en el aprendizaje, ¿sí? Las metacognitivas son preguntas como de autoevaluación sobre cómo estoy aprendiendo. Que es interesante, ¿no? ¿Cómo estoy aprendiendo? ¿Me sirve resaltar los textos? ¿Me sirve escuchar a la docente? ¿Me sirve charlarlo con un compañero? ¿Sí? Todo ese tipo de preguntas son las que llevan a la metacognición. Entonces, recapitulando. En esta primera clase hacemos una presentación de dónde estamos parados en la didáctica de las ciencias naturales, cuál es su origen y en qué estado se encuentra. Las preguntas sobre la didáctica de las ciencias naturales las van a hacer ustedes y las van a proponer van a elegir una y la van a proponer en el foro. Trate de que haya diversidad, de que no hagan todas preguntas sencillas, juéguensela a hacer preguntas de comprensión, de orden cognitivo superior. Van a generar las preguntas y van a, después de esperar unos días, ingresar y buscar otras preguntas de compañeros que puedo responder. Así también se da ese intercambio. Y también porque el campus tiene como herramienta que yo luego puedo leer individualmente las intervenciones de cada uno en los foros, ¿sí? O sea, puedo acceder al foro y leerlo, pero después de acá, no sé, al cierre del primer cuatrimestre, quiero hacer el seguimiento, no sé, de Noelia, y entonces pongo Noelia en el buscador y me sale todas las intervenciones que están en el foro directamente. Entonces es un modo también de registro de lo que ustedes van trabajando. ¿Qué más tenía que decirles? Bueno, esto es de la primera clase y con respecto a las preguntas. Habrán notado de que hablo rápido y hablo mucho, no solo porque tiene que ver con mi forma de ser, sino porque me parecen tan poco 9 clases y tan poco 3 encuentros que quiero tratar de exprimirlo al máximo. Bien, hago un freno. Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. Yo puedo entender, y ya estuve leyendo los textos también. Melanie, decías, disculpa que no sé. Yo pude entender y pude estar leyendo los textos también. Sí, lo que busco es que los textos, dentro de todo, sean textos de una lectura amigable. No siempre va a ser así esto. Pero en caso de que no lo sean, no sé, se encuentran frente a un material donde leen un párrafo y no terminan de entender qué es, lo remarcan, lo escriben, lo preguntan, y si falta mucho para el encuentro sincrónico, me mandan la consulta por correo. A ver, que nos veamos recién el 22 de junio, ¿no? Así por encuentro virtual, no quiere decir que no estemos conectados o en vinculación por el aula. Me lo mandan por mensajería interna, voy a habilitar un foro de consultas, hacen la consulta. De hecho, también sería interesante que ustedes puedan luego organizarse y designen un delegado del curso o delegada, como para que haya una comunicación directa con esa persona y ustedes también como grupo. Todo lo que no se entiende, lo que no se comprende o aquello que ustedes desean agregar, sumar o vincular o relacionar o preguntar, para eso estoy acá, ¿sí? Para eso, este es mi rol es asesorarlos, ustedes son docentes en formación, esta formación que es inicial y que va a continuar a lo largo de toda su carrera, pero en este tramo del camino me toca acompañarlos. Y como les decía al otro grupo también, yo siento que mi granito de arena lo puedo aportar acá en este espacio. No solo porque me interesa mucho mejorar la enseñanza de las ciencias a nivel de la responsabilidad, o sea, yo soy responsable de la formación de ustedes,
¿sí? Y ustedes multiplicados por cada uno del aprendizaje de cada uno de sus cursos, ¿sí? Un número inimaginable de chicos van a pasar por sus aulas. Ustedes serán responsables de eso, pero yo soy responsable de su formación. Y realmente estoy muy interesada en poder mejorar la enseñanza de las ciencias y hacer de esta disciplina, que obviamente si ustedes están acá es porque sienten un gusto por las ciencias, hacer que esta disciplina realmente sea significativa y útil para los chicos. Así como nosotros estamos encantados o apasionados por lo que hacemos, lograr también transmitir un poco esa pasión a nuestros estudiantes, que últimamente están muy apáticos. ¿Pero por qué? Muchas causas, no podemos decir una sola. Una tiene que ver con los modos en los cuales estamos enseñando. Hay que cambiar esos modos. Alternativas, estrategias, modelos hay muchos. Recetas únicas no hay. Hay pruebas, hay ensayo y hay error. Y hay estrategias y metodologías que les van a ser útiles con un grupo y otras con otro grupo. ¿Qué es lo importante? Que se animen a probar estas nuevas formas de enseñar y no se queden en estas matrices que todos traemos de la escuela que transitamos. Muchos de nosotros transitamos una escuela que en lugar de acercarnos a la ciencia nos aleja, ¿sí? Entonces la idea es, la ciencia está buena, es interesante y es sumamente valioso aprender sobre ciencias. Y en un contexto como en el que vivimos, mucho más todavía. Tomar la decisión de consumir un alimento u otro depende de tener cierto conocimiento científico. Tomar las decisiones con respecto al cuidado del cuerpo, el cuidado del ambiente, cuestiones vinculadas con la reproducción. Hay cientos de aspectos donde nuestra área tiene incidencia, ¿sí? Y ese trabajo no tiene que ser un trabajo improvisado, tiene que ser un trabajo consciente y fundamentado. Este espacio, el espacio de la perspectiva pedagógico-didáctica 2, va a intentar brindarles esas herramientas. Va a requerir, por supuesto, del compromiso de ustedes y que esto sea un ida y vuelta y haya un seguimiento. No los voy a matar con textos de 80 páginas de una semana para la otra. No, soy consciente de la realidad que estamos transitando. Los textos van a ser algunos más pesados, algunos más livianos. Vamos a trabajar en grupos, así que sería bueno que ustedes ya empiecen a establecer ciertos equipos de trabajo con los que sienten afinidad, con los que ya estuvieron trabajando, y si no, esta es una buena posibilidad de empezar a conocerse. Y creo que nada más. Y sigo hablando yo. Sí. Le consulto sobre el tema del cronograma. Sí. Usted dijo que íbamos a tener 2 encuentros más de Meet. Sí. Entre las clases que tenemos disponibles. ¿Hay Sí. algún trabajo práctico para entregar en el primer cuatrimestre o un examen, No, fecha determinada? No. El tema es el siguiente. Tengo definido el trabajo final, que como les dije es la secuencia didáctica. Lo que no tengo definido es, porque esto depende de directrices de nivel superior, de dirección y demás, y de la jefa de área, y de decisiones que se toman en conjunto como colectivo docente. No tenemos todavía orientaciones acerca de la evaluación. El año pasado ustedes pasaron que se evalúa, no se evalúa, que esto, que sí, que no, que parcial, que sí, individual, y fue un menjunje bastante interesante. En cuanto tengamos novedades y mayor claridad, les voy a decir, bueno, vamos a hacer esto. Por lo pronto, y otra vez, si mi idea es cambiar la modalidad de evaluación, ¿sí? Cambiar el chip, yo tengo que evaluarlos a lo largo de todo el recorrido. Cuando alguna consigna sea de carácter obligatorio subir, lo voy a explicitar en la clase. Por ejemplo, les voy a poner, esto hay que subirlo en el espacio de tareas, esto me lo tienen que mandar por correo, esto lo tienen que presentar en tal foro. Esta primera clase, por ejemplo, no hay nada de eso. Hay una guía de preguntas y la participación en el foro que sí tienen que hacer. Parcial, todavía no sé qué modalidad voy a implementar, no lo sé. Trabajos, seguro, ¿sí? Trabajos prácticos tenemos varios, digo varios, 3, ¿sí? Y el parcial no lo sé. El año pasado la cursada fue de un solo cuatrimestre, ¿sí? Porque yo estaba de licencia por maternidad, entonces solo los chicos cursaron un cuatrimestre, así que no lo podemos tomar como parámetro.
Años anteriores hemos tenido un parcial, adelantándonos, hicimos un parcial asincrónico con preguntas en un formulario de Google. Podría llegar a hacer eso. Lo tengo que ir viendo. No te puedo dar ahora la respuesta. No te la Bueno. puedo dar. Pero sí, el campus es súper buchón. El campus me va diciendo qué porcentaje de lecturas realizaron, si participaron o no en el foro, si abrieron los materiales. En eso están siendo monitoreados. ¿Quién querían preguntar algo? Yo, perdón, Santiago. te haya interrumpido. Una pregunta. Justo que decías esto de los mails. ¿Hay una posibilidad que de última armemos, se haya un grupo WhatsApp y vos nos mandes como administradora, o sea, que nosotros no podamos responder, que nos mandes si va a variar algo en la cursada, como aquel que por ahí no llega a tiempo a abrir algo en el campus, tenga también porque la gran mayoría calculo que usa WhatsApp, tanto para trabajar como para uso personal, lo tenga ahí como un plus de si nos olvidamos de abrir el profesorado o nos colgamos de alguna clase. Lo que suelo hacer es que ustedes se organicen como grupo y designen un delegado o una delegada. Yo me comunico directamente con esa persona, ¿sí? Imaginen que mi celular, o sea, con ustedes tengo campus virtual, con otros grupos tengo Classroom, y mi celular explota. Entonces, muchas veces en el celular se me pasan los mensajes. Lo que sí yo les puedo garantizar es que, como ahora recibieron la notificación de que estaba este encuentro, como a modo de noticia, que eso les llega a ustedes al mail, cada vez que suba material, que de hecho va a ser todos los martes, van a tener la notificación. Chicos, acabo de subirles un material sobre esto, esto y esto. Recuerden que tienen que... ¿Profe, la interrumpo? Sí, Natalia. Sabe que a mí no me llegó ninguna notificación, no me llegó ningún mail. Yo me comuniqué con un ex compañero y él me dijo, y bueno, ahí entré y tuve que hacer todo un circuito para poder entrar y saber, porque no me llegó ningún mail y no estaba notificada de nada. Y como no estoy en ningún grupo todavía de WhatsApp ni nada, fue gracias a un ex compañero con el que empecé la carrera hace ya 2 años. Porque el año pasado, por toda esta situación, yo no cursé nada, ¿vio? Dejé todo porque se me complicó mucho el tema de internet. Y este año, bueno, estoy intentando retomar todo. Me costaba mucho entrar al campus virtual, así que esa era otra pregunta que quería hacer, era que me costaba mucho entrar en realidad a no me acuerdo el nombre en este momento. Bueno, usted recién decía que se arman al foro. Me gustaba mucho entrar al foro para comentar, para los debates, para las preguntas, para las respuestas, no podía. De hecho, ahora cuando usted termine la clase, que si usted pudiera dar una breve explicación sobre los pasos, yo se lo agradecería. Bien, dale. Esto, Nati, tenés que consultarlo con tu preceptora, ¿sí? Que es Griselda, a ver si vos estás o no habilitada en el aula. Tenés que preguntarle, ¿estoy habilitada para el aula de la profesora Maidana de Perspectiva Pedagógica Didáctica 2? Porque nosotros como profes no podemos ni habilitarlos ni deshabilitarlos. Preguntale eso. Lo que tienen las notificaciones, las noticias, ¿al resto les llegó la notificación de que tuvieron que entrar al campus para saber? Sí, llegó al mail, capaz que falta asociarlo, capaz que a Natalia le falta asociarlo y que le pida a la preceptora si lo puede asociar para que le llegue. Sí, Natalia, esto hablalo con la Precep de manera urgente porque decirle que te perdés las notificaciones. Sí. Yo les Sí, porque yo me perdí. Por ejemplo, al campus. O sea, tengo que hablar también con la preceptora para que me cambie directamente el mail. En este caso, porque tengo un mail viejo y las notificaciones en este caso a mí no me llegan. Así que me pasa algo parecido. Porque con el Chicos, campus... ¿ustedes cómo se estarían comunicando con la Precep? También creo que por el campus virtual hay una página de preceptores, ¿no? Sí. Sí, por el foro. Claro, pero al no estar habilitada, ¿entraré igual al foro? ¿No tenés directamente acceso al aula vos? No, directamente lo que hice fue entrar al aula y empezar a revisar las materias en las que me anoté, y ahí, por un ex compañero me dijo, fíjate que hoy te tocaría didáctica 2, entré al aula de didáctica 2 y me encontré con el link y bajé el mail y hice todo eso. Pero a mí no me llevó nada personal.
Claro, pero fíjate que hay un aula que es de info, que esa es la Sí. de los preceptores. Ahí tenés que entrar, al foro ese, si podés. Ok, gracias. Sí, sí, ahí yo De sé todas que sí. maneras, ¿a ustedes ingresaron a algún grupo? ¿Hicieron algún grupo este curso? Porque yo estoy en varios, por un tema laboral y que estoy recursando las materias de primero, estoy en varias aulas, en diferentes horarios. Ujú. O sea, si este grupo tiene un grupo de WhatsApp, yo debería estar en este y en otros más. O sea, no sé si Sí, me explico, tenemos. profe. Sí, hay un Bueno, grupo. sería interesante que por ahí alguno de ustedes en el chat ponga su número para poder desde ahí empezar a contactarse y demás. Cuando ustedes designen algún delegado o alguna delegada, me lo comunican, ¿sí? Por mensajería del campus, y entonces yo ya ahí entro en contacto con esa persona avisándole, pero sepan que mi compromiso está en enviarles esta notificación que les tendría que llegar a todos, dándole las indicaciones y demás. Clases todos los martes van a tener material, ¿sí? Y bueno, en esto yo realmente entiendo esto de las posibilidades, de las imposibilidades en realidad, pero nosotros en el profesorado nos piden que trabajemos desde el campus, ¿sí? Que el seguimiento de los alumnos lo realicemos desde el campus. Todo lo que sea la subida de materiales, de clases y demás. Pero sí me gustaría poder entrar en contacto con alguno de ustedes por cuestiones vinculadas, no sé, en lugar de las 18, de las 20 horas podemos hacer el encuentro a las 19 horas y todos están de acuerdo, listo, perfecto. Para esas cuestiones que obviamente también van a estar notificadas vía campus. Otra pregunta, alguien más quería preguntar algo y quedó pendiente. A ver, sepan que el aula es una construcción conjunta, ¿sí? De mi parte, ¿sí? Estoy a disposición de ustedes y de hecho, como les decía, no nos vamos a estar viendo como en este momento a través de una pantalla, pero sí nos vamos a estar comunicando desde lo asincrónico. Las clases, o sea, la clase que hoy sería la primera, cuando en realidad tendría que haber sido la semana anterior, pero bueno, recién habilitaron las aulas esta semana. Esta primera clase va a estar vigente hasta el próximo martes. El próximo martes voy a subir otra clase. Traten ustedes de encontrar en la semana algún hueco como para sentarse con Didáctica 2 y hacer las actividades de Didáctica 2 y poder ir llevando de cierto modo la materia, porque si justamente la propuesta tiene que ver con la elaboración de una secuencia didáctica, al final necesito ir sumando determinados aspectos en un tiempo y no encontrarme con una bola de nieve que me aplaste cuando tengan que presentar ese trabajo final. Estoy pensando ya acá en noviembre, ¿sí? Pero digo, la organización en tiempos como los que corren es sumamente clave, el trabajo en equipo, ya un grupo de 2, ¿sí? Ya es equipo, ¿sí? Se pueden establecer alguna pareja de trabajo o grupos de 3, grupos de 4, estaría perfecto, eso los va a ayudar un montón. Y después la comunicación, ¿sí? Obviamente, las clases las voy a subir los martes, iré respondiendo sus consultas martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y hasta domingo. No se sorprendan que un fin de semana esté generando algún tipo de respuesta. Es una disposición, la sincronicidad es una disposición 24 horas. Bien, dicho esto, ¿algo más? ¿Algo que haya quedado en el tintero y que quisieran consultar, preguntar? Yo sí, con Sí, respecto al texto de buenas preguntas y para formularlas también podemos usar la parte donde dice propósito de las preguntas y al lado dice forma de enunciación. Podemos utilizar también eso para sí, generarlas. sí. En ese material que les decía que es sumamente rico porque no solo les va a servir para este texto, sino para todas sus futuras clases, podés encontrar como esos tips de inicio de preguntas. Sí. Mientras cumplan con la condición de que formules una de cada tipo, una sencilla, una de comprensión, una orden cognitivo y otra metacognitiva, y que sean sobre el texto de Tricárico, no me pregunten cómo va a estar el clima, sino en relación al texto de Tricárico, va a estar perfecto. Yo iré monitoreando y revisando lo que ustedes vayan subiendo al foro. Profe, ¿yo le puedo hacer una consulta?
Sí, Porque yo decime, tengo una duda con las metacognitivas. Porque yo como sí. metacognitiva, la pregunta que hice fue ¿de qué forma nos ayuda la didáctica de las ciencias en nuestra educación? Pero con lo que usted dijo, ya no estoy segura de que sea. Esa pregunta es de orden cognitivo superior, porque a Claro. vos te va a reflexionar sobre, en este caso, la didáctica de las ciencias. Las metacognitivas tienen que ver con vos, con tu proceso de aprendizaje. Por ejemplo, de esta clase, ¿no? Una pregunta metacognitiva sería, de todo lo que habló la profe, ¿qué es lo que no terminé de entender? O no sé, estás preparando un examen. ¿De qué manera recuerdo mejor las fórmulas químicas? ¿Escribiéndolas, repitiéndolas, anotándolas? Algo que tenga que ver con tu proceso de aprendizaje. Profe, una Sí. pregunta, ya que la compañera preguntó lo mismo, porque yo en el foro aporté justo una meta cognitiva y ahora me quedó la duda también. Yo puse, ¿de qué manera podemos generar un interés en el estudiante hacia el estudio de las ciencias que implique desarticular las formas tradicionales o antiguas de aprendizaje? Tiene que ver con el texto, pero ahora me quedo con la duda, porque yo no sé ahí, como no habla de mí, si está bien la pregunta. Es de orden cognitivo superior. Esa es de orden Bueno. cognitivo superior. Las metacognitivas es cómo estoy aprendiendo, qué estoy haciendo para aprender. ¿Sí? Entonces, ¿qué corrijo ahí en el foro? Corregiría y pongo orden cognitivo superior. Le pongo Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Lo vuelvo a responder y la corrijo. Sí, sí, ¿Puede sí, ser? sí, 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 por supuesto. Y que Bueno. de hecho, invito también a que ustedes vayan leyendo las intervenciones de sus compañeros en el foro, porque también ahí desde la lectura van a ir aprendiendo, mirá qué buena esta pregunta, mirá cómo lo hizo, mirá, es que no se me había ocurrido, que puedan también participar y encontrarse entre ustedes en esos espacios. Voy a poner la autocorrección yo ahí, para que se vea que esa pregunta estaba con un error y que lo corregí, porque usted me lo corrigió. Sí, sí. Lo pongo así para que los vean los demás también. Sí. Fíjate que acá vos estás haciendo un trabajo metacognitivo. ¿De qué manera me doy cuenta que mi pregunta es una pregunta que... Fíjate, esta es una pregunta de orden metacognitiva. ¿De qué manera me doy cuenta que mi pregunta corresponde con el tipo que estoy asignando? ¿Qué hice para darme cuenta? ¿Sí? Interactuar con el docente puede ser preguntando, Sí, participando. Claro, sí. Fíjate que acá estás haciendo metacognición. ¿Cómo estoy haciendo para darme cuenta si esta pregunta o no? ¿Qué puedo hacer para darme cuenta? ¿Sí? Son las más complejas las metacognitivas porque no estamos acostumbrados a pensar de este modo. ¿Sí? Tiene que ver con la autoevaluación de cómo estoy aprendiendo. Muchas veces no somos conscientes de la manera en que aprendemos. Repetimos determinados hábitos, cosas que nos resultan exitosas, pero está bueno pararse y decir, bueno, a ver, para preparar un examen, ¿qué hago para estudiar? Esto me resulta, esto no me resulta. Y cuando me encuentro con un obstáculo, ¿cómo lo resuelvo? Ponerse a pensar en los modos de aprender favorece potenciar esos aspectos. Y como cada uno aprende de una manera distinta, está bueno empezar a conocerse. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, podría ser una metacognitiva preguntarme cómo aplico yo la didáctica de las ciencias en, no sé, en una clase, o bueno, en este caso no preparamos clases nosotros, pero ahí sería una metacognitiva de cómo lo aplico yo, por ejemplo, a la didáctica de las ciencias. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy aplicando didáctica de las ciencias? Por ahí. Okay. Sí, podría llegar a ser, sí. ¿Le puedo leer la que puse yo para saber si está bien? Sí, sí. ¿Qué pensás acerca de que es fácil enseñar y que basta solo con tener un poco de conocimiento? ¿Cómo la categorizaste? ¿Como Yo la metacognitiva? puse metacognitiva, pero quería saber si estaba bien o no. ¿Me la volvés a repetir, por favor? ¿Qué pensás acerca de que es fácil enseñar y que basta solo con tener un poco de conocimiento? Es de orden cognitivo superior, porque tiene que ver con emitir una reflexión con respecto, ¿sí? Con un pensamiento, una reflexión acerca de... por ejemplo, una pregunta de
metacognitivas. ¿Qué caminos recorrí para poder comprender este texto? ¿De qué manera leí el texto? Hice una lectura exploratoria, hice 2 lecturas, ¿sí? Las preguntas metacognitivas no salen de buenas a primeras, ¿sí? Entonces, paciencia y práctica. Paciencia y práctica, chicos. Pero bien los intentos, muy bien los intentos. Profe, otra pregunta, ya que estamos con esto, porque creo que a todos nos cuestan estas dos, Sí, la sí. cognitiva y la otra, la metacognitiva. Yo acá, en cognitivo superior, en el cuaderno, había anotado, con respecto al texto siempre, ¿no? ¿Podría decirse que la didáctica de las ciencias apunta a generar un interés por el estudio de ciencia y tecnología para desarrollar un pensamiento crítico desde lo social? Eso podría ser cognitivo Sí, superior. pero fíjate que yo podría responder sí o no. Sí, exacto. Entonces vos Y tendrías que, fundamentarlo, ¿no? claro, vos tendrías que agregar algo a tu pregunta para que la respuesta no se limite a un sí o un no. ¿Por qué? Exacto, bien, ¿Por ajá. qué? O fundamentarlo. Sí, ahí ya la convierte en orden cognitivo superior y no en pregunta de respuesta cerrada. Ajá. Bien. Bueno, chicos, insisto nuevamente, el trabajo de la didáctica 2 va a buscar darles estas herramientas que necesitan como docente para el desarrollo de la práctica profesional. Esas son solo herramientas, las construcciones las van a ir realizando ustedes con el paso del tiempo. A mí me pasa de por ahí mirar mis primeras propuestas de enseñanza y hasta horrorizarme a veces, decir, ¿cómo pude haber enseñado de este modo? Pero bueno, esa es una pregunta metacognitiva, no hacer una revisión de los modos de enseñar, pero digo, es todo cuestión de práctica, de tiempo y de revisión constante. Entonces, mi sugerencia es esto, ¿no? De ir haciendo un seguimiento clase a clase y esto que se generó ahora de pensarlo, repensarlo, reescribirlo, preguntarlo, reformularlo, hasta que quede algo que nos guste. Y tal vez la semana que viene, Noelia, vos volvés a leer tu pregunta y decís, ¿lo pregunté? No me gusta lo que pregunté. Pero ya hiciste un camino y otro recorrido para poder revisar esa pregunta y mirarlo con otros ojos, ¿sí? Y lo mismo les va a pasar con su propuesta de enseñanza. Esto lo enseñé de este modo, podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro. Esto es constante prueba y error. Lo interesante es no quedarnos en un estado de desánimo y bueno, listo, bueno, voy a enseñar así tradicional, bla, 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 porque es lo más fácil. La propuesta es generar nuevas estrategias de enseñanza y, como les decía, poder acercar la ciencia a nuestros estudiantes y lograr que esto resulte interesante para ellos y sobre todo para quienes no sientan afán por la ciencia. Vamos a formar a todos los ciudadanos, entonces en todos ellos, si logramos cambiar un poquito y que tomen cierta conciencia sobre el mundo que los rodea y puedan tomar mejores decisiones, nuestro trabajo va a estar logrado, ¿sí? Bien, yo esta clase la estuve grabando, así que lo que voy a hacer es después subirle el link para que puedan acceder. Como les decía, les va a pedir autorización y cuando a la noche pueda revisar, yo los voy a ir autorizando para que puedan ir accediendo, ¿sí? Bien. Profe, una pregunta. Cuando usted nos interrumpe, en cualquier momento y horario uno puede entrar a ver las clases grabadas, ¿no? Sí. Por eso, de ahora en más, nuestros encuentros van a ser asincrónicos, vamos a estar interactuando, vamos a estar participando, como les decía, van a encontrar respuestas mías a las 3 de la mañana cuando se despertó mi bebé y nada, y me desvelé y tengo el celular en la mano. Pero lo que sí sepan es que van a tener todos los martes las clases subidas con guías de lecturas, más guías o alguna actividad o algo, un video o algo para hacer, todos los martes,
y, bueno, estos encuentros que ya programamos sincrónicos, un cronograma tentativo, si hay algún cambio lo vamos a notificar, y nos estamos comunicando por los foros, por mensajería, por la misma clase. Sí. Y después ustedes van a ir encontrando sus tiempos para ir resolviendo. Como les he dicho, me encanta tener esta sensación, que siga intacta esta sensación del primer día de encuentro con ustedes. Un gusto conocerlos. Nuevamente bienvenidos y ánimo que esta situación que estamos viviendo ahora no es para siempre, es solo transitorio y los está forjando mucho más fuertes y flexibles para la labor docente. Estos docentes que ustedes hoy día están formándose como docentes, son unos docentes con muchísimas más capacidades que nosotros que tuvimos la presencialidad y no tuvimos el acceso a las herramientas digitales. Así que les dejo un abrazo, se siguen cuidando, por favor, sobre todo estas semanas, y los espero a todos y más el 22 de junio, sincrónicamente, y nos estamos encontrando ahora el próximo martes con la clase 2. Gracias, profe. Bien, ustedes acá ya pudieron empezar a comunicarse, ya está la delegada, ¿no? Sí, a Yelén o yo Me la autoconvoqué porque quedó del año pasado y teníamos el mismo grupo y por una cuestión de practicidad dejamos que una. Me parece perfecto. A ver, repito, es 11 62 11 47 52. Sí, profe. Perfecto, Ailén, listo. Yo ahora ya te registro y te asocio como delegada. Buenísimo. Muchísimas gracias por ofrecerte. Bueno, chicos, cualquier cosa, entonces, cualquier dificultad o algo se lo comunican a Ailén y Ailén hace de nexo, y lo mismo de mi parte, si hay algo muy importante, la comunicación va a ir por 2 vías. Vía campus, Ailén. Perdón, profe, sí, Ailén. Ah, porque dice Ailén en el... Sí, alguien me puso Ailén, pero no es Ailén. Ok, bueno, muy bien, Ailén. Bueno, chicos, un gustazo. Nos estamos viendo, ¿sí? Adiós. Muchas gracias. Un beso. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe.